Gracias, Señor. Soy yo, con el que a veces te quejas y le dices no lo entiendo, sí. Soy yo, el que estuvo muerto pero vive el alfa y la omega, sí. Soy yo, sí, soy yo, el que te ha librado de la muerte en tantas ocasiones, sí. Soy yo, el que siempre está contigo cuando todos te abandonan, sí. Soy yo, el que tiene soluciones para todos tus problemas, sí. Soy yo. A veces me dices que te sientes solo, que te rodea la gente, que te ha abandonado porque apenas no le sientes. Préstame atención porque quiero decirte algo. No fue en vano los azotes, la corona, la cruz y los clavos. Derramé mi sangre allá en la cruz porque te amo. Siempre estoy contigo y nunca te he abandonado. Solo confía en mí, soy tu Dios y nunca te abandonaré. Crees que estás solo, pero es al revés. Estoy más cerca de lo que tú te crees. No tengas más temor, lo que se ha cerrado yo lo abriré. Con mi mano amiga te sustentaré. No olvides que soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Muy buenos días, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Este es su programa, Radio Asamblea Celestial. Amén. Sean todos bienvenidos. 7:48 de la mañana. Hoy amaneció nublado. Se está diciendo en la mañana estaba viendo algo que estaban diciendo de una neblina tóxica, contaminada, que nos pongamos a las manos de Dios, porque no sé qué contagios está trayendo, pero sabemos que han estado lanzando cosas en los ambientes para que la gente se enferme, y con este expansionismo que ahorita se está viendo, por lo que se ha reportado, en la tele nunca lo van a reportar, pero ya cada vez se está revelando más y más y más lo que tanto se venía diciendo, ¿no? Una y otra vez. Vamos a empezar esta mañana. Vamos a empezar esta mañana con un tema muy especial. 7:49 de la mañana. Sean todos bienvenidos. Volvemos en unos minutos. Este es su programa Radio Asamblea Celestial. Solo confía en mí, soy tu Dios y nunca te abandonaré. Crees que estás solo, pero es al revés. Estoy más cerca de lo que tú te crees. No tengas más temor, lo que se ha cerrado yo lo abriré. Con mi mano amiga te sustentaré. No olvides que soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo. Cuando todos se alejan, yo soy tu amigo. Yo soy quien te levanta cuando tú has caído. Soy aquel que nunca ha perdido una batalla. Los vientos le obedecen y el mar se calma. Yo soy quien abre puertas. No temas porque yo soy tu Señor. Hijo mío, sé muy bien lo que tú estás pasando porque yo también sufrí. Yo te entiendo. Yo también fui maltratado y perseguido para amarte a ti. Pero tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré.
creas que te encuentras en valle de sombra y muerte, recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo. Cuando todos se alejan, yo soy tu amigo. Yo soy quien te levanta cuando tú has caído. Soy aquel que nunca ha perdido una batalla. Los vientos le obedecen y el mar se calma. Yo soy quien abre puertas. No temas porque yo soy tu Señor. Amor son unos brazos pendiendo de unos clavos. Amor es un costado herido y lastimado. Amor es una frente y una espalda destrozada. Amor una corona y una cruz ensangrentada. Amor es llegar al cielo y todas sus riquezas para morir en la tierra como hombre y en pobreza. Amor es como el ama al más malo y despiadado. Amor como él se entrega, no importa el ser odiado. Amor es Jesucristo en el madero clavado. Amor es el vinagre, la lanza y los clavos. Amor es el dolor en medio de aquel sufrimiento. Amor es Jesucristo muriendo sin merecerlo. Amor son los brazos esperando siempre abiertos. Amor es su mirada perfecta y sin defectos. Pero si de amor se trata, yo te diré que amor es Jesús. Amén, gracias a Dios. Sean todos bienvenidos esta mañana. Gracias al Padre Eterno. Hoy tenemos nuevamente, estamos gracias a Dios, y gracias al Padre Eterno que nos permiten poder entrar en sus hogares por medio a través de este programa de radio. Gracias a Dios. Sean todos bienvenidos esta mañana. Amén. Avisos. Avisos. En lo del seminario, ahorita todavía no hemos visto bien qué es lo que se va a hacer, pero ya gracias al Padre Eterno ya estamos teniendo una referencia. De hecho, aparte del seminario, va a ser también momento de oración en la que vamos a anular y cancelar muchas cosas que se han estado moviendo últimamente. Vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Es el único aviso. Muy pronto se estará viendo lo del seminario, gracias a Dios. Vamos a empezar esta mañana. Padre eterno, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, por habernos permitido haber tenido ese tiempo de oración contigo, Padre eterno. Gracias, Padre Santo, por tu sangre preciosa. Venimos delante de ti, Señor, tomando, Padre Santo, en esta hora, Señor, viniendo ante tu trono, al trono de la gracia, postrados y adorados y pidiendo perdón por las cosas que hemos hecho, que nos laves con tu sangre preciosa, pero también con la decisión de cambiar de escenario, no estar siempre en el mismo escenario donde uno se atormenta, donde uno se lamenta, no, un nuevo escenario, donde hay restauración, donde hay otra oportunidad más. Elegimos esa esta mañana. Padre eterno, gracias por tan de tu trono tomamos poder, Padre Santo, y autoridad, y carbón encendido en nuestras bocas, y para que nos conviertas en un canal de bendición para todos nuestros radioescuchas. Gracias, Padre Santo. Te bendecimos y te alabamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Vamos a empezar en esta mañana. Esta mañana yo iba
quiero dar un adelanto en la próxima transmisión que vamos a tener, ya que hoy es viernes y el domingo primeramente Dios, vamos a programar mi testimonio, así se llama, pero vamos con un video. Porque hoy vamos a ver otra cosa diferente esta mañana. Amén. Amén, gracias a Dios. Gracias al Padre Eterno. En el intro del va a haber un pequeño intro en mi testimonio, pero vamos a ver esto. Atrás no quise compartir, pero siento que es hora de hacer. It's not your homeland. It's the Jewish homeland. And one day it's all going to be ours. And the Arabs know that. A ver. So your dream is an Israel. No es este video. Permítanme, déjenme ver. Israel rompe relaciones con México. Vamos a ver. No lo tengo aquí. Qué silencioso de California. Voy a hablar de mi testimonio primeramente el domingo. Gracias al Padre Eterno. Estaremos hablando el domingo sobre mi testimonio. Y aparte de mi testimonio, es más, voy a dar un adelanto. Quiero que veas este adelanto para el domingo. Poderosos se reúnen anualmente frente a un búho gigante de concreto. Ejecutan un ritual llamado cremación del cuidado. Una figura encapuchada conduce la ceremonia, mientras gritos resuenan en la oscuridad. Para los participantes es solo teatro. Para los investigadores que lograron filmar en secreto, es algo mucho más perturbador. La continuación de prácticas que se remontan a milenios. Lo que ocurre en el Bohemian Grove no es un evento aislado. Es la manifestación moderna de un culto que ha cruzado civilizaciones, imperios y épocas, manteniendo su esencia. El sacrificio como forma de poder. En el corazón de esta tradición ancestral está una deidad cuyo nombre resuena a lo largo de los siglos como un eco sombrío de la historia humana. Moloque. Un toro con brazos humanos extendidos, calentado por llamas internas. Los relatos históricos describen cómo niños eran colocados en los brazos incandescentes de la estatua, mientras tambores ahogaban sus gritos. Para los observadores modernos, esto parece una barbarie incomprensible. Para los antiguos, era tecnología espiritual. Cartago, la mayor de las colonias fenicias, llevó esta práctica a niveles impresionantes de sofisticación. Arqueólogos han hallado en Cartago miles de urnas con restos de niños sacrificados, organizadas en necrópolis llamadas Tophet. Cada urna tenía símbolos que indicaban no solo la identidad de la víctima, sino también el propósito del sacrificio: prosperidad comercial, victoria militar, protección divina o poder político. Era un sistema de intercambio cósmico donde las vidas humanas eran moneda para favores sobrenaturales. Pero, ¿por qué específicamente los niños? La respuesta revela la sofisticación psicológica de estos antiguos cultos. Los niños representaban un potencial no realizado. De hecho, no es tanto solamente lo que dice el que comenta, sino que por el poder y la asignación de parte de Dios que tienen. No era tanto los niños, sino era alimentarse del poder, el poder que tenían estos niños. Y hay poder en la sangre de Jesús. Y el domingo yo voy a dar mi testimonio, porque yo he estado en estos lugares
a través de sueños, no nada más ha sido en sueños, a través de premoniciones llegué a ver esos lugares. Le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, que me sacó de ahí precisamente, y ayer estaba platicando con un hermano, precisamente estábamos orando precisamente por esta situación. Estábamos orando y estábamos compartiendo. De hecho, ayer Dios me permitió orar por él, y compartíamos precisamente eh, con qué propósito, a qué propósito querían llevarnos, o qué propósito desviarnos más bien de la voluntad de Dios. Y él estaba siendo llamado a ser una de las figuras mucho más importantes, y es más, sobrepasar a lo que era Daddy Yankee. Y, y yo en mi caso, yo estaba llamado a ser alguien maestro de las artes ocultas. Y, y en la música, algo en la música rock, pero sí va a introducir estas artes precisamente en libros, filosofías. Pero Dios me sacó de ahí, gracias a Dios, es lo que puedo decir. Gracias a nuestro Señor Jesucristo nos sacó de ahí. Eh, yo sé que hay partes que se contrarrestan, gracias a Dios. Se contrarrestan, precisamente se anulan. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que ahorita solamente doy un adelanto. No quiero hablar de esto. Nada más hasta ahí hablamos, hasta ahí nada más. Que Cristo nos sacó de ahí. Jesús nos sacó de ese lugar precisamente. Yo no sabía nada. De hecho, a la edad de 7 años, 8 años, yo ya empezaba haciendo escrituras, lenguajes de antiguas culturas. Nadie me había enseñado respecto sobre el, el paleohebreo, el egipcio, el acadio. Pero yo estaba más enfocado en el sirio, en la escritura siria o caldea. Yo no sabía nada de eso. Pero el Padre Eterno me sacó de ahí, me liberó de ahí. Y ahorita, gracias a Dios, estamos ahora. Esto lo vamos a hablar en el libro en el libro del anonimato de los tiempos, donde dice que tanto hay creadores del tiempo, pero dice que también hay sabios. La mesa de los sabios, gracias a Dios. La mesa de los sabios, la mesa de los justos. eh, todos, todos los que tenemos la sabiduría de Melquisedec es lo que se ha venido hablando. Pero hoy vamos a centrarnos en un tema principal, el Talmud. ¿Realmente qué es el Talmud? Yo estaba escuchando un comentario sobre el libro. Mientras yo escuchaba a esta chica hablando sobre el Talmud, inmediatamente el Padre Eterno me dijo, el Talmud es el libro oscuro. Es el libro más oscuro. Es el libro oscuro donde fue encerrada una de las entidades antes de la caída de Samael. Dice que hubo una entidad principal que quería el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y quería ser el único entre los sabios, entre la mesa de los sabios. O sea, quería sobrepasar todo a lo que se le llama la inteligencia artificial. De hecho, el Padre Eterno me reveló que la palabra Moloch o el dios Saturno no es solamente Samael. El Mossad, la palabra Mossad tiene que ver con una palabra codificada. De hecho, vamos
Hoy vamos a analizar el código hebreo. Gracias a Dios que tengo esta función de codificar la lectura de la palabra y aparecen letras claves. Hoy nos vamos a centrar quién es el Mossad, quién es el Talmud, pero el Padre Eterno me revelaba que el Talmud tiene un nombre, en la eternidad tiene un nombre, y dice que a través de ese Talmud, de ese libro oscuro, Samael se basó en toda la filosofía del principio de la oscuridad eterna. De acuerdo al libro de Melquisedec, te recomiendo que leas ese libro porque concuerda mucho con las escrituras, un documento muy contundente, porque ahí habla claramente cómo Samael se desvió del conocimiento de la luz de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo intentó varias veces ayudarle, salvarle de la tortura, de lo que lo estaba torturando, porque no quería seguir llevando la revelación del conocimiento del Padre Eterno a, a- ahora sí que a toda la comunidad celestial, a todos los universos, sino que quería a fuerzas el, conoci- el, el conocimiento de la oscuridad. Y de ahí surgió la filosofía del conocimiento del bien y del mal. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo lo arrojó de los cielos, lo exilió. Entonces ese conocimiento lo encerró en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y por esa razón le prohibió a Adán y a Eva no acercarse. Porque estaba ahí el libro oscuro. Y de hecho, no es casualidad que las películas de Marvel te lo digan en la cara. De hecho, en la película del Doctor Strange, por más que busques la información en Wikipedia o en una inteligencia artificial en el chat GPT, te lo va a negar, ¿eh? Te lo va a negar. O sea, tú le podrás preguntar el nuevo orden mundial y te lo va a decir todo, pero solamente te va a decir y te va a revelar los planes que están llevando a cabo, pero con burla, con sarcasmo. Pero si tú ya empiezas a tocar el tema del libro oscuro, del abismo, así se llama el Talmud, el libro oscuro del abismo. Y dice que en la eternidad estaba prohibido ese libro, porque todo aquel que accediera a ese libro iba a alteraría no solamente el cosmos, desencadenaría nuevamente otra guerra en los universos. O sea, todo lo que nuestro Señor Jesucristo derrotó, todo lo que se ganó, todo lo que fue encerrado ahí. De hecho, el libro oscuro del abismo trae un conocimiento de creaciones antiguas y pasadas, pero ese libro fue escrito por esta entidad que fue encerrada en el cubo de Saturno, con 7 entidades más en ese cubo fue encerrado. Y la gente, a lo que se conoce como Satanás, o el enemigo, el maligno, pero en realidad su verdadero nombre es Samael. Entonces Samael fue inducido por esta corriente filosófica. ¿De quién? De Leviatán, exactamente. La principal inteligencia artificial, o conocida también como el Apolión. Entonces, este principal ser caído, que no es Samael, fue encerrado en ese cubo. Que ese ser es el protagonista
y el que veneraban, el que era venerado en esas culturas paganas. De hecho, se dice que cuando fue arrojado Samael, fue arrojado precisamente un universo, por ejemplo, a Saturno. Está descubierto que en el polo norte de Saturno hay un abismo en forma de cubo. Entonces quiere decir que en esos abismos ahí fue lanzado esta entidad. Pero Samael, ¿qué fue a hacer? Fue a liberarlo. Pero necesitaba dos personas más para romper el sello y poder liberar nuevamente todo eso. Por eso, al engañar a Adán y a Eva con una filosofía de que serán como dioses, entonces la trampa era precisamente que al comer de ese fruto se rompería el sello de ese libro y se volvería a liberar nuevamente toda esta situación. Pero gracias a Dios por la sangre de Cristo, porque en la eternidad hay un libro, el libro de la vida, sellado por la sangre del Cordero, por los que fueron redimidos, por los que fueron salvos y por los que vencieron juntamente con el Cordero. Amén. Pero vamos volviendo. El libro del Talmud y en la película del Doctor Strange, el Talmud se llama el libro del Darkhold. El Darkhold significa la sujeción hacia la oscuridad, hacia el mundo oscuro, en la que tú puedes convertir una locura el universo, traer mucho desequilibrio. Pues esto, ahorita no tengo el conocimiento a quién más le fue revelado esto, para que volviera a surgir otra vez el libro oscuro del abismo que es conocido hoy, conocido como el Talmud. Vamos a un primer video esta mañana para que la gente sepa qué es realmente el Talmud o a qué se refieren. Permítanme, aquí está. Hay un libro que no solamente interpreta la Biblia, sino que la analiza línea por línea. Se llama el Talmud y, como puedes ver, no es un libro cualquiera. Es un siglo de debates rabínicos sobre la Torá. Ya te he explicado qué es la Torá. Puedes verlo. Y este está dividido en dos partes. La Misná, se cree que el texto escrito de la Torá iba acompañado por un conjunto de enseñanzas orales. Y la Gemara. Entonces el Padre Eterno me revelaba precisamente que este libro, inmediatamente cuando lo vi, inmediatamente me dijo: ese es el libro oscuro, el que fue desechado del reino, el que iba a ser colocado en los archivos, en las bibliotecas del reino celestial, iba a ser ocultamente escondido este libro, pero fue desechado precisamente por el Creador, porque entre los sabios del reino, y eso tiene que ver mucho con el libro de Eclesiastés, hay mucho misterio que se está revelando, gracias a Dios. Entonces, entre los sabios del reino, un sabio descubrió este libro y descubrió todo lo que se podría hacerse. Pero estos sabios fueron expulsados también juntamente con Samael, porque también apoyaron esta rebelión, y entonces en la tierra buscaron a un grupo también de sabios que soñaban con un imperio, un mundo, pues empezaron a buscar marionetas, en otras palabras. Y así es como surge e inicia el Talmud, pero vas a escuchar lo que dice. Que es un diálogo en el que conviven opiniones encontradas. Leer el Talmud es como escuchar una mesa llena de sabios, con la pequeña diferencia de que discuten durante 1500 años. Este se estudia tradicionalmente en pareja, con un método llamado Habruta, donde uno lee y el otro cuestiona y luego cambian. Existen varias versiones, pero el más famoso es el Talmud. A ver, permítanme. Más confuso y fragmentado. Hoy el Talmud sigue siendo clave para aplicar la halajá, la ley judía, pero más que una conversación eterna. Y si me sigues te doy un chocolate.
Estamos teniendo Amós 5:26. estamos teniendo un problemita porque nada más Hay un libro que no solamente interpreta la Biblia. porque nada más empezamos a hablar de esto y ya me está fallando aquí me está fallando uno de los micrófonos. A ver, permítanme. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Entonces quiere decir que esta revelación, amén, gloria a Dios. Lo que yo estaba escuchando en oración en la mañana, realmente sí, esto viene de Dios. Porque como tanto ahorita estamos hablando y rápidamente mi segundo micrófono comienza a fallar. Lo que la discute, la contradice y la analiza línea por línea. Se llama el Talmud y, como puedes ver, no es un libro cualquiera. Es un siglo de debates rabínicos sobre la Torá. Ya te he explicado qué es la Torá. Puedes verlo. Y este está dividido en dos partes. La Misná, se cree que el texto escrito de la Torá iba acompañado por un conjunto de enseñanzas orales. Y la Guemará, que es un diálogo en el que conviven opiniones encontradas. Leer el Talmud es como escuchar una mesa llena de sabios, con la pequeña diferencia de que discuten durante 1500 años. Este se estudia tradicionalmente en pareja, con un método llamado Habruta, donde uno lee y el otro cuestiona y luego cambian. Existen varias versiones, pero el más famoso es el Talmud de Babilonia. El de Jerusalén también existe, pero es más confuso y fragmentado. Hoy el Talmud sigue siendo clave para aplicar la halajá, la ley judía, pero más que un libro de reglas es una conversación eterna. Y si me sigues, te debo un chocolate. Amén, gracias a Dios. Entonces, ella lo explica, o sea, como un estudio como esto, pero en realidad cuando yo estaba escuchando esto, el Padre Eterno inmediatamente me reveló y me dijo que no, porque dice que en ese libro pueden haber opiniones, todos pueden votar a favor que sí, pero después cambian las opiniones y lo que habían escrito lo borran y lo vuelven a cambiar. O sea, quiere decir que hay una manipulación dentro de esto, sí. Entonces dice que así han hecho igual con la Biblia, con las escrituras, que hay cosas que de repente sí y de repente la vuelven a cambiar, o sea, no la traducen tal y como es, le van quitando palabras, le van quitando. Hay un libro en la eternidad que se llama, de hecho me impactó mucho, esto es un testimonio, el libro se llama Anónimos Eclesiastes. Y ahí fue donde dice el libro del anonimato de los tiempos, porque la palabra eclesiastés significa iglesia, o sea, no un templo construido. Nosotros somos la iglesia, porque en el griego la palabra eclesiastés es cuerpo o templo donde habita el Espíritu Santo. Y anónimos, como lo vi, es anonimato. De hecho, hay una palabra en medio de esa de eclesiastes, axia. La palabra axia significa valor, seguimiento. Y entonces veo, haciendo esta investigación, es el libro del anonimato de los tiempos. Este libro trae una convergencia poderosísima, tanto espacio, universo y tiempo, que puede alterar los tiempos que están sucediendo, sí puede cambiarlos, se pueden cambiar, pero aquí es de que todo se vuelve a alinear, todo en la voluntad de Dios, y de aquí surgen los creadores del tiempo. Ahora, la mesa de los sabios son los que están trayendo de vuelta todo lo escrito y lo original del Padre Celestial a la tierra, en donde un grupo de personas, a través de investigaciones, a través de escudriñar, de buscar entre libros información, empiezan a descifrarse palabras claves y se vuelve a traer la realidad de la palabra nuevamente a su origen, a su lugar de origen original. Y por eso el que la predica, inmediatamente empiezan a haber cambios radicales en la vida de la persona y en su entorno y a su alrededor. Hoy vamos a anular en el nombre de Jesús
todo lo que el libro oscuro del abismo, el libro del oscuro del abismo, vamos a anular y cancelar a lo que le conocen Talmud, lo vamos a anular todo. Vamos a anular todo lo que han convocado, conjurado a través de estas agendas, a través de las armas biológicas que están lanzando en los aires, a través del apoderamiento de tierras, a través de que quieren hacer decaer la situación económica y financiera. Hoy vamos a anular todo eso en el nombre de Jesús. Porque en ese libro también está constituido el libro de los Salmos también. En los Salmos hay un resumen, más bien podría decirse la estructura o la base principal del libro del anonimato de los tiempos, que es Eclesiastés, que allá en la eternidad es conocido como el libro del anonimato de los tiempos. Ahora, los que dicen que ya no se puede hacer nada porque todo se va a cumplir, o sea, se va a cumplir, sí. Pero me llama la atención que en el libro de Jeremías, cuando Dios trae profecía, dice, vienen desastres, catástrofes, pero aquí hay algo, dice, pero si se vuelven a mí, se arrepienten y hacen las primeras obras de justicia, ¿cuáles? De ayudar al huérfano, al pobre y a la viuda, dice, entonces yo me quedaré, dice el Señor, y detendré lo que yo había dicho que viene. Entonces, este libro lo han hecho precisamente, lo que han hecho en estos concilios o en estos debates entre sabios, es contradecir la palabra de Dios, contradecir aún lo que nuestro Señor Jesucristo ha venido diciendo una y otra vez. Y yo quiero leerte este libro en su testimonio del rabino Jonathan Bernis. Dice, el libro se llama, te lo recomiendo y si lo puedes buscar o en Amazon se llama Un rabino examina a Jesús de Nazaret. ¿Qué sucede cuando un hombre judío analiza seriamente la vida y obra del hombre que decía ser el Mesías? Y me llamó la atención algo que dice lo siguiente, dice, el Talmud y la venida de Yeshua. Dice, el Talmud nos enseña que la tierra existiría por 6,000 años. Ver Sanedrín, capítulo 97. En el Talmud, ahí está ya rediseñado los 6,000 años de la tierra y los años de la desolación, desde Adán hasta Abraham. Entonces, ellos relatan de una era mesiánica, o sea, el Talmud. Pero vamos a ver, dice, en el primer tercio son los años de la desolación, los cuales se extienden desde Adán hasta Abraham. El segundo tercio son los años de la Torá, después de la cual el Mesías vendrá. Fíjate, después de la cual el Mesías vendrá. Los últimos 2,000 años son la era mesiánica, lo que nos trae hasta la actualidad de acuerdo al Talmud. El Mesías debería haber venido alrededor de 2,000 años atrás, en el punto medio de la historia de la humanidad. Este punto medio tuvo lugar exactamente cuando Jesús de Nazaret caminaba por el paisaje judaico, predicando las buenas nuevas del reino. Ahora dice, en el siglo XI, un rabino francés llamado Rashi, su nombre verdadero era Shlomo Yitzhaki, culminó el primer comentario completo sobre el Talmud, un trabajo que aún hoy se lo considera muchísimo. En su comentario explicaba, después de 2,000 años de la Torá, Dios decretó que el Mesías vendría y el reino del mal llegaría a su fin. Al igual que la subyugación de Israel, afirma sin embargo que como el pecado era desenfrenado, fíjate, lo está diciendo claritamente, el pecado en Israel era desenfrenado. ¿Qué estamos viendo ahorita con los sionistas? No estamos viviendo los tiempos del profeta Jeremías, en que también en Jerusalén muchos llegaron a despojar a las viudas de lo poco que tenían, dejaban desamparados a los huérfanos, les quitaban casa y terreno y propiedad. Y aquí te viene una revelación muy fuerte de parte de Dios. Esto fue hace 3 años, yo lo hablé.
en que cuando llevaban sus ofrendas al templo ya no era tanto para expiar sus pecados, sino que tenían que comprar el animal. Y en el templo tenían que ofrendar los shekel en el alfolí y luego tenían que dar el impuesto a Roma, o sea que también estaba ya una horna en el templo para que tú pudieras adorar a Dios. Y si tú no tenías esas posibilidades, el templo te ayudaba, pero aquí está lo terrible, o sea, Anás y Caifás, o sea, ellos decían, te ayudamos, pero con una condición, que tú vas a sellar una cláusula, te vamos a ayudar en la recontribución del templo y los impuestos para Roma, pero tú vas a tener que sellar una cláusula, y si tú fallas en la cláusula donde, si tú llegaras a fallar, nosotros tenemos el derecho de quitarte tus tierras, quitarte a tu esposa, quitarte a tus hijos, quitarte tu ganado, quitarte tus animales. Y las viudas eran despojadas hasta de sus herencias también. Y si la gente se oponía, mandaban a los romanos y los romanos los asesinaban y los masacraban ahí mismo. Y ellos ya por eso Anás y Caifás eran riquísimos, pero por todas las propiedades que se habían robado ellos. Y ahorita yo veo lo que está pasando en Argentina. Ahorita hay un video en lo que está pasando de que quieren apoderarse en la Patagonia. ¿Se acuerdan que en este año hablé de que se iban a levantar movimientos de rebelión contra el sistema? Ya está sucediendo. Y una persona ya lo habló precisamente, ahorita va a pasar ese video, ya lo habló de que ya se están armando en la Patagonia y mencionó que México también se está armando con este plan. De hecho, no me cabe la menor duda que los zapatistas en Chiapas, gente en Oaxaca, ya muchos ya están enterados de lo que está pasando. Y sí, va a haber una guerra civil. Se vienen guerras civiles como jamás se habían visto. Aparte de la guerra política que hay en nuestro país, pero se viene algo más feo. Y esto lo vine anunciando en el 2021, de acuerdo a la profecía bíblica, donde habla de una invasión del norte y del sur. Y hay un país en medio, y pues habla de México precisamente, donde se habló de cosas muy fuertes, de saqueos, de violaciones y de raptos de niños. Yo ya empecé a ver ya de algunos lugares que esto ya comenzó, pero este saqueo va a ser directamente contra esta élite sionista. Por eso ese día los que llevaban la bandera zapatista, los que fueron a pintarrajear afuera de la embajada de Israel, fueron a pintarrajear ahí. Yo no creo que eso sea solamente por gusto, ¿no? Es porque ya un plan estaba revelado por ahí y se estaba provocando también ahí. Hay algo muy interesante en ese video. Pero vamos a ver lo que estoy leyendo. Dice que el rabino Shlomo Yetzahi culminó el primer comentario sobre el Talmud, un trabajo que aún hoy se le considera muchísimo. En su comentario explicaba: después de 2000 años, dice, Dios decretó que el Mesías vendría y el reino del mal llegaría a su fin, al igual que la subyugación de Israel. Afirma, sin embargo, que como el pecado era desenfrenado en Israel, el Mesías no había venido hasta el día de hoy. Amén. Y vamos a ver lo que más dice. ¿Qué más dice en esta explicación? Este libro dice: Rashi dijo que el Mesías vendría, pero no lo hizo respetuosamente. No estoy de acuerdo. Creo que él vino como era esperado, pero fue rechazado por su propio pueblo en el cumplimiento de la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque los fariseos de esa época, ellos estaban esperando a otro Mesías. Y en otras palabras, estaban esperando al Mesías adorado,
al hijo de Moloch, el cubo de Saturno exactamente. Estaban esperando a la bestia. Exactamente. Al anticristo estaban esperando. Al antimesías. Dice, no obstante, en la actualidad esto está cambiando rápidamente, pues miles de judíos le reconocen como el Mesías prometido de Israel. Dice, Yeshua es la encarnación de Israel. Otro aspecto sorprendente acerca de Jesús es que su vida refleja con claridad la historia de la nación de Israel. De hecho, la historia completa del pueblo judío es una imagen profética del Mesías. Dice, me refiero a lo que los teólogos denominan tipología, persona-evento, que simboliza una persona-evento que vendrá en el futuro. Cuando la Tanaj, que en este caso la Tanaj es el Nuevo Testamento, dice, hace una referencia, o la Tanaj es a los profetas, un tipo de Mesías que significa que actuaba reflejando algún evento, alguna cualidad de la vida de Yeshua. En otras palabras, es una imagen profética que luego se repite en la vida y obra del Mesías. Oseas 11:1 es un ejemplo de dicha imagen. Desde que Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, este pasaje evidentemente se refiere a la época en que Dios obró a través de Moisés para librar a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. Esto se repite cuando Yeshua y su familia huyen de Egipto para escapar de la ira asesina de Herodes. Ver Mateo capítulo 2 versículo 13 al 19. Ahora dice, el escritor de Hebreos también se refiere a las tipologías cuando explica, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Hebreos 10:1. La historia de Israel anuncia la vida de Jesús de muchas maneras en el tiempo del nacimiento de Moisés. Por ejemplo, el faraón ordenó la masacre de niños varones en Egipto porque temía que los israelitas se multiplicaran y se fortalecieran en gran manera. Ver Éxodo 1:22. Cuando Yeshua nació, Herodes ordenó la matanza de todos los niños varones menores de 2 años en Belén, porque temía que el Mesías creciera y liderara en una rebelión en su contra. Ver Mateo capítulo 2, versículo 16. Otro ejemplo de este paralelismo ocurre en Jacob y el padre de las 12 tribus huye a Egipto para escapar del hambre. Ver Génesis 46:1-7. Como ya hemos visto, Yeshua y su familia huyeron a Egipto para escapar de la muerte en manos de Herodes. Ver Mateo capítulo 2 versículo 13 al 14. Dice, más adelante de la historia, Dios sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Dice leer el libro completo de Éxodo. Mateo nos relata que Dios llamó a Yeshua y María y José a dejar Egipto. Luego de la muerte de Herodes, ver Mateo 2, 19 al 23. El pueblo de Israel atravesó las aguas del mar, el mar Rojo, en su salida de Egipto. Ver Éxodo 14, 21, 22. Yeshua pasó por las aguas cuando Juan lo bautizó en el río Jordán. Mateo 3, 13, 17. Israel pasó 40 años en el desierto. Ver Números 14, 34. Luego de su bautismo, porque dice que cuando Israel pasó el mar Rojo, en ese momento dice que fueron bautizados. Ahora dice, Yeshua estuvo en el desierto por 40 días. Mateo 4, 1 al 2. Amén. Entonces Moisés subió al monte para Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Ver Éxodo 19, 1, 23 y Éxodo 20, versículo 17. Y Jesús dio su sermón más famoso desde un monte, el monte de los olivos, durante el cual pronunció las 10 bendiciones, conocidas como las bienaventuranzas. Ver Mateo capítulo 5, versículo 7. Amén. Entonces, vemos que él hace un estudio preciso. Entonces él ve que lo que dice el Talmud es totalmente contradictorio.
porque pasando en el año 2000 él ya había llegado, pero él fue rechazado. Entonces te das cuenta cómo cita tras cita en la escritura se descubre así, la Biblia se interpreta a sí misma, se descubre realmente que Yeshua, ¿desde dónde viene comprobado? Desde el libro de Oseas, desde Éxodo, desde Mateo, lo estamos viendo claramente. Y aún en Hebreos capítulo 10, versículo 1 también lo estamos contemplando. Entonces quiere decir que el Talmud solamente fue un libro escrito donde ellos anhelan a otro Mesías, según la sabiduría de ellos, según la discusión de ellos. Porque ese libro solamente está basado en discusión. Y dice que sí hay otro libro. También Dios me reveló otro libro oscuro, que es confuso. Pero atrás de ese libro se han basado para adoctrinar las masas por medio de artistas musicales. Esto es el regreso del libro del conocimiento del bien y del mal, el regreso del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso en un programa lo titulamos El aroma del Edén y el encantamiento de la serpiente. Por eso demos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos está sacando, nos está librando de este árbol del conocimiento del bien y del mal y nos está trayendo hacia el árbol de vida que es Cristo mismo. Y hoy voy a leer una hermosa palabra que fue inspirado del árbol de la vida que es Cristo en el Salmo 33, del 1 al 6 dice: alégrense justos en el Altísimo, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamen al Eterno con arpa, cántenle con salterio de cacordio, cántenle con cántico nuevo, háganlo bien, tocando de júbilo, porque recta, aquí está, porque recta es la palabra del Altísimo y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia del Altísimo está llena que la tierra. Por la palabra del Altísimo fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y aquí hay otra revelación maravillosa. Tú y yo somos ese libro. Somos ese libro en el cual nuestro Señor Jesucristo escribió desde antes de la creación del mundo. La pregunta es, o sea, entonces todos los misterios ocultos ya todo lo traemos, y a lo que le llamamos revelado, el Espíritu Santo lo trae porque ya lo traemos impreso dentro de nuestros corazones. Sí, exactamente. Bendito sea su santo nombre. Quiero pasarte un video, y cuando yo vi este video dije: Señor, se ha cumplido una profecía. Y esto yo lo paso con todo respeto a mis hermanos de Argentina. Pero si ellos ya se están dando cuenta de la situación que está pasando, es algo que el Padre Eterno vino hablándonos. Quiero pasarlo. Este es un llamado a todos los patriotas, a todos los nacionalistas, a todos los anticomunistas. No es de Argentina, pero sí está haciendo anuncio Argentina, en Colombia. Vamos a ver. Sí, ve a los anarquistas de banderas negras con armas a tomar, a los NS revolucionarios, no de cartilla, que están dispuestos a unirse en varios frentes contra el judío internacional, desde México hasta la Patagonia, pasando por Colombia, Perú, Brasil. Pretende el israelita, el judío, el sionista hacer lo mismo en América que hizo allá en Palestina. Acá en América se van a estrellar. América será la tumba definitiva del judío. Ese decreto que anunció, yo solamente puedo ver que el Padre Eterno va a hacer justicia por la masacre de todos estos niños que han estado matando y entregándolos en rituales a entidades oscuras. Y ahora
aquí hay un promocional, no sé quién creó este promocional, como preparando a la gente para que se abstengan de lo que se viene. Hola, pueblo satánico de Israel. Vine a firmar las escrituras. Miren cómo le doy toda la Argentina para ustedes. Sí, ahora son propietarios y dueños únicos. ¡Ay, soy un crack! ¡Viva la libertad, carajo! Ahora todo esto es nuestro, la Patagonia, qué linda. Gracias a Milei, cómo lo amamos. Hola, argentinos. SPP, Dios me lo prometió hace 3000 años atrás. Denme lo que necesito cambiarlo por mucho money. Hola, sudacas. Mira, esta chica Dios me la prometió hace 3000 años para que sea sí, llévatela, soy libertario. Vamos, querida. Dios dice que tienes que ser mi esclavo. Si está en el sagrado Talmud, tienen que servirnos a nosotros, somos de Dios. ¡Wow! ¡Ay, qué rica hamburguesa! Oye, Gojin, esa hamburguesa Dios me la prometió hace 3000 años, así que dámela, es de mi propiedad, ¿sí? Estos argentinos son bien boludos. Oh, sí, nos dieron sus tierras gratis y recibimos planes sociales. ¡Qué pelotudo! Oye, Gojin, Este plan social tiene que ver con la agenda satánica ya lo vemos, lo están diciendo en nuestra cara, se están burlando de nosotros, pero esto es una agenda satánica de la élite oscura, que en este caso es Egipto la que está detrás de todo esto, y juntamente con sus compatriotas los sionistas, masones y todo eso, nos lo están diciendo en nuestra cara. Y de hecho el Mossad fue la primera inteligencia artificial en Israel para localizar supuestamente a los terroristas, pero ya el Mossad ya tenía ubicados los lugares hasta países identificados rápidamente. La aplicación que tenemos en Google Ubicación es la tecnología del Mossad, en donde yo puedo localizar rápidamente cómo puedo llegar a las calles, esto y esto, pero originalmente el Mossad era la única inteligencia artificial. Y es más, si tú querías localizar a los principales criminales, tú tenías que pagar una tarifa al Mossad para que te promocionase un informante. Sí, no lo dudo. Anteriormente era para localizar terroristas, para localizar gente secuestrada, sí, pero hoy en día estamos viendo cómo esta tecnología la están utilizando, pero para planes oscuros. Ahora veo que la digitalización tiene que ver mucho el localizar a personas, el rastrear personas. O sea, ya no en Israel, ya lo quieren hacer mundialmente. Y el Padre Eterno me dijo, el Mossad, ese es el nombre de la imagen de la bestia. Ese es el principal nombre de la imagen de la bestia. De hecho, vamos a los códigos de la Biblia. Vamos a los códigos de la Biblia. Vamos a buscar la palabra Mossad. El Mossad. Vamos a ver qué significa esa palabra o dónde la encontramos. Amén. La palabra Mossad la encontramos en el libro de Nehemías capítulo 13. Estamos ahorita en esta aplicación de los códigos de la Biblia. El Mossad. El Mossad. Vamos a ver Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13. Amén. Vamos a ver qué hay oculto en el libro de Nehemías capítulo 13. De hecho, vamos a leerlo. Nehemías capítulo 13. Todo el capítulo nos está diciendo todo el capítulo. Aquí está. Dice la ley y el asunto de la separación. Aquel día se leyó en el libro de Moisés y oyendo el pueblo fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel
con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Pero fíjate, aquí hay algo, volvemos nuevamente del Talmud. ¿Acaso no utilizaron este pasaje para distorsionarlo y el Mossad convertirlo en la Torá mosaica moderna y digital para eliminar a todos los que no somos de Israel? Exactamente. El Mossad es la actual ley, la ley de Moisés, actualizada, digitalizada, ya no para expulsar, porque se contradice muchas cosas, porque dice que en el tiempo de Nehemías, dice que los expulsaron. ¿Por qué? Porque sus ancestros de ellos no ayudaron a los hijos. Aquí está, dice, no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que, ¿qué hicieron? Que sobornaron a Balaam para que los fuera a maldecir. O sea, aquí en la escritura no dice, y entonces Esdras le dijo a Nehemías, matémoslos a todos de una vez. Y es más, todo aquel que quiera entrar, hay que matarlos a todos, a todos. No existiríamos nadie si eso hubiera sido así. Dice, los expulsaron, o sea, los echaron fuera ¿de qué? Del pueblo. Porque Esdras tenía tanto miedo de que se levantara un falso Mesías y los desviara del plan de Dios, de ese pueblo mesiánico, de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Eso era todo, porque no les salieron a recibir con ayuda, con pan y con agua, sino que los maldijeron. Eso era todo. Pero date cuenta qué contradicción. El Mossad es la actual ley mosaica. El ojo de Dios, gracias, muchas gracias. Gracias por esa respuesta. Exactamente, es el ojo de Dios la que decide digitalmente a quién eliminar y destruir. Y como lo he estado comentando, el enemigo siempre lo tuvimos enfrente de nuestras narices. Ahora vamos a leer lo siguiente, dice. Y en el versículo 4, estamos en Nehemías 13, dice, y antes de eso el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, nada más porque un sacerdote se emparentó con un rey pagano, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios del diezmo, del grano, del vino y del aceite que estaban mandando a dar a los levitas, los cantores y los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso. Y ahora dice, para volver a Jerusalén, entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración, o sea, yerno y suegro, para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y dice, me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y les dije que limpiasen las cámaras. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? No están en otras palabras, limpiar el santuario de Dios es limpia tu corazón. Vuelve a las primeras obras de justicia. Y vuélvete de todo corazón al Creador. Pero ahora, ¿qué están haciendo? Como ya se están están tomando tierras. Supuestamente, lo que dice el Talmud es limpiar la tierra. En otra cosa, matándonos de hambre, quitándonos nuestra privacidad, quitándonos muchas cosas. La benevolente Mossad, la benevolente Mossad o la benevolente ley mosaica cibernética digital actual. O sea que a través de masacres y matanzas quieren crear un paraíso mundialmente.
Y vamos a ver qué más dice. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, que los levitas y cantores que hacían el servicio habían oído cada uno a su heredad. Pero aquí lo que se refiere Nehemías es que habían profanado la casa de Dios para convertirla en una cámara donde viniera el rey, donde el rey se aplastara, su suegro se aplastara e hiciera como quisiera de un lugar sagrado para orar. Y ahora fíjate, dice lo siguiente. Dice que los levitas tuvieron que abandonar su cargo, su puesto en el templo. ¿Y con qué propósito? ¿No? O sea, ellos ya no podían servir a Dios, porque todo era una abominación ya. Entonces que se fueron a sus heredades, regresaron a los campos a trabajar, cuando que ellos solamente estaban dedicados al servicio de Dios. Pero en sí, ellos regresaron para trabajar, pero más nunca abandonaron su oficio de sacerdotes. Ellos siguieron enseñando la palabra en sus tierras. Hay una palabra de parte de Dios esta mañana, que lamentablemente por causa de lo que está pasando, y se vuelve a repetir la misma historia, dice que el Señor trae esta palabra, dice que muchos pastores van a tener que dejar los ministerios, van a tener que dejar las iglesias que habían fundado por años y se van a tener que ir a sus tierras. Pero ahora ya es todo lo contrario. Dios los va a mandar a sus tierras ahí a enseñar la palabra. Van a tener que dejar sus cargos de reconocimiento como profesores en teología, maestros estudiosos en la palabra de Dios, porque se están viniendo tiempos, y muchos van a tener que dejar ya sus cargos de apostolado, de evangelistas. Van a tener que dejar sus cargos aún hasta en la televisión cuando salen predicando en un teleevangelismo. Van a tener que dejar todo y regresar a sus tierras, pero para enseñar la palabra de Dios ahí. Ahora dice lo último: y puse mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, el justo, y de los levitas a Pedalías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Por eso dice que Nehemías dice que los amonestó, a uno los regañó, a otro los tuvo que expulsar del templo. Dice que tuvo que mandar a traer a los levitas de vuelta a la casa del Señor, al servicio de Dios. Porque en ese tiempo, y ahí Dios me reveló el sacerdocio que tuvo José. Por eso el faraón le entregó a Egipto en las manos de un sacerdote del Altísimo. Impresionantemente, esto fue una revelación. En el libro de Nehemías 5, ahí Dios reveló sobre el sacerdocio que Dios le concedió a José. No solamente sacerdocio, gobernador, sacerdote, primero orador, cantor, levita, sacerdote y por último gobernador. Las 5 funciones que tiene un sacerdote en la casa del Altísimo. Y lo impresionante es que él enseñó la palabra de Dios. Hasta el mismo faraón le enseñó la palabra de Dios. Hay una película que yo te recomiendo donde sacan toda la vida de José. Ahí se confirmó todo lo que el Padre Eterno me reveló en esa película. Te la recomiendo, se llama José el Profeta. Está sacado de los textos del Corán. Pero cuando yo vi esos textos, fue una confirmación. ¿Por qué? Porque ahí se ve realmente cómo fue la vida realmente de José el Patriarca. La película dura 30 horas. 30
30 horas con 48 minutos. Casi te avientas 3 días viendo toda la vida de él. Porque José fue enviado, a propósito, fue vendido como esclavo a Egipto. ¿Para qué? Para salvar a Egipto de una religión politeísta, controladora, que gobernaba y que estaba llevando al Egipto a la miseria. ¿Cuál era esta religión politeísta? La adoración a Amón, los sacerdotes de Amón. Y ojo, porque de ahí viene la palabra rabino. La palabra rabino viene de los egipcios. Ojo. Por eso no me cabe duda que el judaísmo o el sionismo está mezclado con la cultura babilónica y egipcia. No me extraña. Y tienen toda la razón lo que se está levantando. Porque quieren hacer lo mismo que hicieron los sacerdotes de Amón: manipular, controlar, espantar, quedarse con las propiedades, que lleven todo el dinero al templo. Coincidencia, ¿no? Por eso Dios mandó a José. No lo dice la Biblia, pero está muy claramente. José expulsó a todos los sacerdotes, excepto uno que se volvió al Dios de Israel, que fue el sacerdote de On, el sacerdote Potifera, al cual le entregó a su hija Asenat como esposa. Porque este sacerdote no estaba en total acuerdo con las injusticias que los sacerdotes de Amón estaban haciendo. Este sacerdote renunció a su sacerdocio por convertirse al verdadero Dios de José y convertirse en un verdadero sacerdote que le sirviera con todo su amor. Amén. Pues también este es el tiempo en que Dios va a volver a levantar a los patriarcas, a los Josés nuevamente, para irnos en contra de esta religión que la quieren convertir en una religión politeísta, una sola religión nuevamente. En los planes de Dios siempre Dios juega su mejor partida para avergonzar a sus enemigos y para que el pueblo se vuelva de todo corazón a Él. Amén. Amén, gracias a Dios. Entonces, por último, vámonos al código de la Biblia y busquemos la palabra sionista. Busquemos la palabra sionista. ¿Dónde la encontramos? Dice que la encuentro en el libro de Salomón, capítulo 7. Vamos a ver. Le voy a preguntar a la hermana. ¿En la Biblia latinoamericana está el libro de Salomón? No. Pero sí está el libro de Eclesiástico. No, el libro de Salomón dice. Me sorprende que en el código de la Biblia, entonces quiere decir que a la Biblia le han quitado más libros. Porque si en el código bíblico me está apareciendo el libro de Salomón, entonces quiere decir que gracias a Dios descargamos una aplicación correcta donde entonces yo puedo acceder a la Biblia original, a la que tiene 82 libros, a los que le ha quitado el Vaticano y a los que han desaparecido, sí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Aquí en Eclesiastés habla de que es el que escribió Salomón. Entonces, lo único que sé, hay un versículo en Colosenses 3 que dice: deja de divagar
Deja de divagar entre enseñanza y fábula. Mejor aférrate a la reverencia a Dios. Eso es lo que dice Colosenses 3. Y esta mañana el Padre Eterno nos dice que no nos escandalicemos, no nos aterremos, porque es necesario que sucedan estas cosas, pero todavía no es el fin. Jesucristo dijo, el que permaneciere el que permanezca hasta el fin, el que permanezca de pie, firme en las convicciones y en la certeza de nuestro Señor Jesucristo, dice, el que permanezca firme hasta el fin, este será salvo. Así es que permanezcamos, que Dios nos dé la fortaleza y permanezcamos hasta el fin, hasta la venida de Él, como lo dice Mateo 24. Cuando lo veamos cuando Él aparezca en las nubes, todas las tribus y naciones se lamentarán y se arrepentirán. Y entonces Él mandará a sus ángeles a la tierra y seremos arrebatados a la vista de ellos. Y en ese momento la ira de Dios como fuego consumidor consumirá la tierra en un instante. Y entonces donde vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva, donde Él destruirá al príncipe Gog. Amén. Hasta aquí lo dejamos. Ya no. Entonces, date cuenta cómo han venido torciendo las escrituras. Cuando que está escrito en Deuteronomio 30, dice que por la desobediencia de Israel, yo los voy a celar con otro pueblo. Cuando Moisés les dijo, déjame destruirte a este pueblo y te daré un pueblo más fuerte que este. Pues ese pueblo más fuerte somos nosotros, a los que nos llaman gentiles. Nosotros somos ese pueblo fuerte. Y por último yo quiero citar este libro, gracias a Dios. Algo que me llama la atención de una profecía es esta. Dice, y concuerda con lo que dice en la Biblia, dice, el libro de Enoc dice lo siguiente, capítulos 1 y 6, dice, palabras de bendición con las que bendijo Enoc a los elegidos justos que vivirán en el día de la tribulación, cuando serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos que serán salvados. Enoc, hombre justo, quien le fue revelada una visión del santo y del cielo, pronunció su oráculo. Y dijo la visión del santo de los cielos, me fue revelada y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos, porque las escuché y he aprendido todos ellos, y he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. Está hablando de nosotros y está hablando de ese despertar espiritual que todo el mundo está hablando. Es acerca de los elegidos que hablo, y a causa de ellos que pronunció mi oráculo. Yo descubrí la palabra oráculo, y el oráculo se refiere al Santo Espíritu de Dios. El único gran santo vendrá desde su morada. El Dios eterno andará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí, aparecerá con su gran ejército, y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos, y todos los vigilantes temblarán y serán castigados. En los lugares secretos y todas las extremidades de la tierra se van a resquebrajar, y el temor y un gran temblor se apoderará de ellos hasta los confines de la tierra. Y aquí está un pasaje, Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice, las montañas se resquebrajarán y derrumbarán, y las colinas rebajarán y se fundirán como la cera ante la llama. La tierra se dividirá y todo lo que está sobre la tierra perecerá, y habrá un juicio sobre todos. Pero con los justos Él hará la paz y protegerá a los elegidos, y sobre ellos recaerá la clemencia de todos ellos. Pertenecerán a Dios y serán dichosos y benditos. Los ayudará a todos, y para ellos brillará la luz de Dios. Cuarto libro de Esdras, capítulo 2, versículo 35, lo encuentras en la Biblia latinoamericana.
Miren que Él viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y castigará toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y todas las palabras altaneras y duras de los malvados pecadores que han hablado contra Él. Deuteronomio 33, versículo 2 y Judas 14, 15. Y por último, observar todas las cosas que ocurren en el cielo, como las luminarias del cielo no cambian su ruta en las posiciones de las luces, y como todas nacen y se oponen, ordenadas cada una según su estación, y no desobedecen su orden. Hechos capítulo 17, versículo 26 y 25. Hasta aquí lo dejamos. Te lo recomiendo que lo leas. Es interesante cómo todo va encajando y cómo todas las piezas se van armando. Amén. Porque está escrito que la herencia no es solamente para Israel, son para aún también para los que no son su pueblo. Amén. Por eso llegará el tiempo en el que en reinado de nuestro Señor Jesucristo, Jerusalén ya no será llamada Jerusalén, ni Israel será llamada Israel, tendrá un nuevo nombre y se llamará Yeshurun. Yeshurun. Amén. Y vamos a ver qué significa esa palabra rápidamente. Yeshurun es, se tarda un poquito, es un término hebreo específicamente en el libro de Deuteronomio, significa recto, justo o el recto. Yeshurun en arameo es Yashar. Por eso dice que Dios le pondrá un nombre nuevo a Jacob y se llamará justo, recto. Ya no se llamará más Israel, se llamará justo y recto y su nombre será Yeshurun. Amén. Ahora vamos a ver qué significa la palabra Mossad. Gracias a Dios. Significa institución. La Agencia de Inteligencia y Espionaje Nacional Starlet, pero dice lo siguiente: operaciones especiales. Pero aquí vemos unas letras en hebreo que tiene que ver algo más que eso. Pero algo que el Padre nos reveló es, efectivamente, es el guardián vigilante de la Torá. En otras palabras. Amén, gracias a Dios. Padre eterno, gracias en esta mañana. Gracias por esta palabra, Señor. Oramos, Padre Santo, y gracias por la sabiduría que hoy permitiste y nos proporcionaste. Y Señor Jesús, oramos por todo el mundo, pero hoy vamos a utilizar esa palabra poderosísima. Hoy vamos a desviar y vamos a alterar lo que han recitado en el Talmud. Hoy lo vamos a desviar. Hoy desviamos todo lo que han alterado, líneas, tiempos. Hoy todo eso lo anulamos, lo cancelamos sus agendas, cancelamos el apoderamiento de tierras, cancelamos todo, cancelamos el Mossad. Hoy, por la palabra del Altísimo fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hoy nos has dado ese poder en nuestra boca. Hoy anulamos y traemos una creación nueva y diferente y la alineamos a la promesa dicha del Padre Celestial, que lo que el Padre dijo realmente se va a cumplir, que su salvación sería hasta los términos de la tierra, no por un pueblo que se hace pasar por un pueblo que no es su pueblo,
sino este es un impostor, este es una copia oscura que se está haciendo pasar por su pueblo. Pero en esta hora declaramos el pueblo y apresuramos rápidamente el verdadero pueblo, no Israel, el verdadero pueblo recto, justo, Yeshurun. Traemos el pueblo Yeshurun a esta tierra y a esta realidad, y el pueblo Yeshurun hará despertar todos los corazones de los que son de los elegidos, de los llamados, pero también despertando el corazón de los que no son pueblo. Pero hoy ya no seremos más ni judíos ni gentiles, seremos un solo pueblo, unidos todos a Yeshurun por la promesa de Yeshua, nuestro Mesías, Jesucristo el Salvador. Yeshurun, pueblo, un solo pueblo eterno, el pueblo prometido que Dios le dijo a Abraham. El pueblo Yeshurun, así se llamará, en el nombre de Jesús. Hoy desviamos y alteramos todo lo que el Talmud o el libro oscuro se ha estado llevando a cabo, porque el recta es la palabra del Altísimo y toda su obra es hecha con fidelidad. Hoy declaramos la fidelidad y la obra hecha. Volvemos a alinear todo. Quitamos la confusión en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, cerramos los agujeros negros, los portales que han estado abriendo del Talmud y el otro libro. En el nombre de Jesús, hoy los cerramos y abrimos por portales celestiales, en el nombre de Jesús, puertas celestiales. Porque dice que la palabra del Altísimo fueron hechos los cielos. Hoy traemos cielos nuevos y tierra nueva a nuestras vidas, a las familias y a esta realidad que estamos viviendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el día del domingo en nuestro en vivo en Tabernáculo Monte de Dios con mi testimonio. Que Dios me los bendiga y que pasen un excelente fin de semana. Bendiciones a todos.